Muy pero muy buenas a todos, mi nombre es Matías Yusel, este es mi canal de YouTube que va a estar dedicado a inversiones, finanzas y análisis técnico. Vos que estás viendo este video y que vivís en Argentina como yo, te va a servir este canal ya que te voy a dar algunas opciones que podés invertir en pesos argentinos y podés tener una rentabilidad mayor a la inflación y podés cubrirte ante futuras devaluaciones del peso argentino. Espero que les interese. En el video de hoy les voy a estar mostrando mi análisis para esta semana de índices y de CDRs. Repetí conmigo, CDRs. Esto que les voy a mostrar no es una recomendación, sino que es mi análisis propio, lo que a mí me resulta al día de hoy. Antes de arrancar, les voy a definir qué son los CDRs. Son certificados de depósito argentino, son activos de renta variable que cotizan en la Bolsa de Buenos Aires y representan una acción o un activo en el exterior y están valuados al dólar contado con liquidación más el porcentaje de suba o baja del activo subyacente. Bueno, no los aburro más con la intro, vamos con el video que les tengo preparado para el día de hoy. Espero que les guste. Arrancamos con el S&P 500, uno de los índices más representativos de la bolsa de Estados Unidos. Vamos a ir rapidito en resumen a ver cómo viene el índice. Recordemos, en febrero empezó a retroceder su tendencia alcista por el inicio de la pandemia. Tenemos respetando, después de la fuerte caída que tuvo, respetando los niveles de soporte en 2.200 puntos aproximadamente, que son los niveles de soporte que tenemos desde 2015 aproximadamente, como lo tengo marcado acá en el rectángulo verde, y también fue respetando la media móvil exponencial de 200 periodos semanal, que tengo acá marcada en amarillo, con varios contactos. Tenemos acá un contacto, acá otro contacto, tenemos más atrás también, acá tenemos, acá lo vamos a marcar como fue respetando a la perfección la media móvil exponencial de 200, oficia también de soporte dinámico. Bueno, vamos a ver un poquito cómo está actualmente después de la recuperación que tuvo desde los 2.200 puntos de soporte que llegó en marzo hasta máximos, que lo vamos a marcar, que son los 3.600, 3.590 puntos a fin de agosto aproximadamente, y venía teniendo este canal lateral que les marqué con color violeta, y el día viernes 30 de octubre lo vulneró hacia la baja, pero cerrando sobre la media móvil exponencial de 30, que es también puede llegar a oficial de soporte. Hay que ver cómo va a influir las elecciones presidenciales, los rebrotes de coronavirus. Puede pasar cualquier cosa. Lo que sí se sabe y se está confirmado es que va a haber mucha volatilidad. Yo no soy partidario de que si gana Trump la bolsa o los índices y las acciones suben, y si gana Biden es al revés, que bajen. Para mí no es así. Yo lo que les recomiendo hacer es monitorear en los primeros niveles, que es de 3.000, como cerró 3.260 puntos, que es donde cerró el viernes, ver cómo resuelve, si resuelve a la baja o rebota el precio. También adicional a esto tenemos el MACD dando a partir del viernes venta. Tenemos acá una velita roja, y esto también para los más conservadores yo les aconsejaría que esperen el rebote, esperen buscar los nuevos soportes para ver las probabilidades hasta dónde puede llegar a retroceder el precio. Vamos a usar la herramienta de retroceso de Fibonacci, que es esta que tenemos acá, de las 4 líneas, desde el último impulso alcista hasta máximos, y podemos ver que el precio desde máximos frenó y se retrocedió hasta el 38%, que tenemos la zona de 3.270 puntos, que casualmente concuerda con la media móvil exponencial de 30 periodos semanal. Así que yo les recomiendo monitorear la semana que viene cómo va a resolver esta zona, y
cómo va a actuar el precio entre el 50%, que es los 3.174 puntos, y el 0.786, que es los 2.940 puntos, que son las zonas importantes de posibles rebotes, o directamente si vulnera hacia la baja estos niveles, podemos estar ante una corrección aún más fuerte o un cambio de tendencia. Como les decía, para los más arriesgados les aconsejo esperar un pullback de confirmación, ver la semana que viene que rompa la media móvil de 30, haga un pullback de confirmación hasta estos niveles, hasta 3.270, y siga hacia la baja ingresando en esta zona con un stop loss por arriba, es decir, los 3.380 puntos puede ser un stop loss, y van a ir a buscar la posterior ganancia en los niveles de soporte de la media móvil exponencial de 200 periodos en los 2.800 puntos. Puede ser una opción para los que busquen una posición bajista. Esta es mi análisis del S&P 500, espero que haya quedado claro y se haya entendido. Vamos con el siguiente índice. Y acá tenemos al Nasdaq, otro índice representativo que nuclea las 100 empresas tecnológicas más importantes de Estados Unidos. Bueno, vamos a repasar un poquito cómo viene el índice. Tenemos desde mediados de febrero, con el inicio de la pandemia, tenemos una caída fuerte hasta los niveles de soporte de la media móvil exponencial de 200, respetándola a la perfección. Fíjense, respetó el nivel de soporte de los 6.800 puntos en este punto. Fíjense anteriormente cómo viene respetando la media móvil exponencial de 200 con todos estos contactos. Y bueno, ahora vamos a ver qué pasó después de la recuperación que tenemos acá desde los 6.800 puntos hasta los 12.400 puntos, que es la resistencia, y son también el máximo histórico. Bueno, lo que vemos acá es que todavía no vulneró la media móvil exponencial de 30 semanal. Esto es un driver importante. Lo que también, bueno, obviamente como la semana que viene hay que ver qué va a pasar con las elecciones presidenciales de Estados Unidos y los posibles rebrotes del coronavirus. Lo que sí zona a controlar y a estar atentos son donde tengo marcado acá la media móvil exponencial de 30. ¿Qué pasa cuando el precio llegue hasta los 10.500 puntos aproximadamente? Recordemos que el viernes cerró en 11.000 puntos, 11.050 aproximadamente, con una caída de 5%, bastante importante. Así que yo les aconsejo a los conservadores esperar, al igual que el S&P 500, esperar a ver qué pasa cuando el precio se encuentre con la media móvil exponencial de 30. Yo estimo que gane quien gane, también va a haber una corrección y posiblemente se encuentre con la media móvil de 30 para hacer un throwback, testear la media móvil de 30 como soporte los 10.500 y seguir un retroceso. Lo que podemos agregar también es, vamos a usar la herramienta de retroceso de Fibonacci para tener una probabilidad desde el impulso del inicio de la pandemia hasta máximos y ver que solamente el precio retrocedió
entre los 23,6 y 38,2%, que es entre los 11.000 y los 10.200 puntos. Yo les aconsejo que ver qué pasa cuando primero la zona controlar es la media móvil de 30, son los 10.500 puntos. La próxima zona a controlar son los 8.900 puntos, que son esta zona de acá, que es entre los 9.500 y los 8.900 puntos, que son las zonas importantes para seguir con una hipótesis alcista, del 50% de Fibonacci y el 61,8% de Fibonacci, que son los valores importantes a tener en cuenta. Vamos a verlo en un time frame un poco más acotado. Vamos a la visión diaria. Vemos en la visión diaria que este canal bajista que se formó de muy corto plazo se vulneró la media móvil exponencial de 30 a la baja, y todavía no se encontró con la media móvil exponencial de 200 ruedas, que es esta línea roja que tenemos acá, que está aproximadamente en los 10.200 puntos diarios. Esta es también es el próximo punto a controlar, viéndolo más de corto plazo, ¿no? En visión diaria. Para posiciones un poco más arriesgadas, se pueden tomar posiciones bajistas, también viendo en time frame semanal, ver, como les comenté, qué pasa con la media móvil de 30, y en visión diaria ver el momento a controlar como les comentaba, en los 10.200 puntos, ver cómo reacciona el precio. Así que bueno, ese es mi análisis del Nasdaq. Vamos con la primera empresa que les tengo preparado. Bueno, vamos con Apple. A ver, en resumen, cómo viene. Recordemos que presentó balance el 29 de octubre. Lo que pudimos ver es, más allá de que los números fueron buenos, lo que se vio una decepción en los inversores, ya que hubo una baja en la venta de teléfonos inteligentes de acuerdo a lo que estaba previsto, lo que hizo que baje aún más. Y bueno, vamos a repasar la situación del papel. Tenemos un soporte muy claro en la media móvil de 100 semanal, que está en torno a los 53, 54 dólares, y a partir de ahí llegó la recuperación hasta máximos en los 137 dólares a fin de agosto. Lo que podemos trazar es un retroceso de Fibonacci, a ver hasta qué punto retrocedió el precio desde el último impulso que tuvo alcista, y vemos que retrocedió solamente hasta el 38,2%, hasta los 105 dólares, y se quedó haciendo una especie de lateralización chica, por decirlo así. Y los próximos valores a controlar son la media móvil de 30 semanal, que la tenemos en esta zona, en la zona que justo cruza con el 0,5% de Fibonacci, que es una zona importante que puede ser de soporte, oficial de soporte, en 95 dólares, y las próximas son entre 95 y 85 dólares. Si supera o lo rompe hacia la baja estos montos o estos importes, lo que puede llegar a pasar es encontrarse con la media móvil de 100 en estos valores, en torno a los 75 dólares, y rebotar, o directamente, si lo rompe a la baja la media móvil de 100, estaríamos frente a un cambio de tendencia. Lo que yo recomiendo en estos momentos es ver cómo reacciona el precio ante primero la media móvil de exponencial de 30 semanal, y a partir de ahí empezar a buscar los próximos soportes. Ese fue mi análisis rápido de Apple. Vamos con la próxima. Vamos con Tesla. Tenemos acá en visión diaria
Bueno, lo que estamos viendo fue, acá les marqué la formación de un triángulo en máximos. Casi siempre los triángulos en máximos tienen resolución bajista. Tenemos acá, bueno, estos contactos, estos, y tenemos que cerró, no sé si llegan a ver, sobre $388, o sea, cerró por abajo del vértice inferior del triángulo. Así que bueno, hay que esperar a ver los próximos soportes que tengo marcados, que son los $350, que justo se juntan con la media móvil exponencial de 100, periodo semanal, está en $352, y ver cómo reacciona, ya que perdió la media móvil exponencial de 50 diarias, esta de acá. Y lo que se pueden hacer son varias estrategias. Es directamente esperar que venga a testear la media móvil de 100 diaria, esperar la confirmación para poder comprar con un stop loss por abajo del soporte y ir a buscar la posterior ganancia hacia los niveles de resistencia, que estamos en los $500 aproximadamente, o directamente esperar, y si rompe la resistencia de los $350, o sea, de la media móvil exponencial de 100 en esta zona, hacer una venta en corto, hacer una operación bajista con un stop loss por arriba de $350 y ir a buscar los próximos soportes, que serían las próximas ganancias, en los $270 aproximadamente, y ver cómo reacciona en la zona de entre $270 y $255. Esas son las hipótesis y las estrategias que se pueden dar en Tesla. Bueno, fue bastante cortito, vamos con la próxima. Bueno, acá tenemos a Walmart. Esto es en visión semanal. Tenemos el precio con una clara tendencia alcista. Lo que podemos ver es, puede llegar a arrancar una corrección. Yo marqué la media móvil exponencial de 30 periodos semanal, que cada vez que tocó, digamos, el precio reaccionó en este punto, en este punto, en este punto. Oficia muy bien de soporte en este papel, y lo que también podemos ver es, vamos a trazar un retroceso, van a ver, desde el último impulso hasta máximos, que son los $151, y el precio vemos que solo retrocedió hasta 0.382. Vamos a ver seguramente una corrección un poco más profunda hasta los 0.618 y ver cómo reacciona el precio. Debería rebotar o ahí confirmar un quiebre, o hacia el alza o hacia la baja. Vemos un MACD sigue dando compra acá abajo, y tenemos un RSI que indica la fuerza de la tendencia. Está arrancando la corrección mirando hacia abajo. Podemos trazar también en el RSI, en el indicador, una línea horizontal, poniéndole en las coordenadas 50, que marca también una posición de soporte o de compra, también una señal de compra. Seguramente el precio debería ir a buscar los 50 o esta zona de 50, testearlo y directamente rebotar hacia el alza, y hay que esperar en esta zona, la zona de los $130. Para mí es una zona a monitorear y puede ser una posible entrada con un stop loss por el próximo soporte, que es esta zona en 117 aproximadamente. Bueno, ese fue mi corto análisis de Walmart. Vamos con la siguiente. Bueno, acá tenemos la última del video de hoy. Coca-Cola sigue con un canal lateral bien marcado. Los marco con un cuadrado verde, y tenemos acá que en algún momento quiso romper ese canal en los $52 y no lo pude hacer, y volvió a meterse en el canal lateral. Tenemos en visión diaria, tenemos acá, les marqué para que vean el soporte que tuvo en los $36 luego del inicio de la pandemia, que justo concuerda con, vamos a ponerlo un poquito en visión semanal para que se pueda ver un poco mejor, justo concuerda con los
niveles de resistencia de 2011-2012 y niveles de soporte claros del 2016, 2015 aproximadamente. A partir de ahí empezó una lateralización. A partir de esta empezó a entrar en este canal lateral. Lo que les recomiendo es monitorear que salga de este canal lateral, monitorear bien el volumen para poder ir a buscar los máximos prepandemia que estaban en $60. El RSI podemos agregar acá. Lo tenemos en 50, 47, 48 aproximadamente. Lo estoy viendo en visión semanal y estuvo testeando esta línea de 50. Vamos a poner acá en las coordenadas 50 para que vean los soportes y los posibles números y momentos de entrada. Lo que tenemos que esperar acá es una confirmación, una ruptura hacia el alza del RSI, un cambio de volumen. Vamos a poner acá, vamos a agregar vamos a sacar el MACD y vamos a agregar el volumen. Y fíjense, también le vamos a agregar el volumen medio, el volumen promedio que tuvo el papel, y vamos a ponerlo todo en el mismo color para que quede bien. Y por lo que vemos acá todavía no tuvo un incremento de volumen, así que lo que hay que monitorear es ese incremento que llegue y esa salida de esta caja del canal lateral. Bueno, ese fue el análisis corto de Coca-Cola. Espero que se haya entendido, espero que les haya gustado. Suscríbanse al canal para no perderse ningún análisis. La idea es que les haya servido a nivel educativo y bueno, aprovechar también estas bajas del contado con liquidación que tenemos para poder ingresar en CDR, siempre con precaución, ajustando los stop loss y haciendo estos tipos de análisis. Y cualquier duda o consulta me la pueden hacer en la caja de comentarios. Un abrazo para todos. Chau, chau.